Allá me oirás mejor. Estaré más cerca de ti. Encontrarás más cercana la voz de mis recuerdos que la de mi muerte, si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna vez voz. Mi madre, la viva. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la obra Pedro Páramo del gran escritor Juan Rulfo, escritor mexicano, en la cual podemos observar que en esta historia se presenta una temática muy controversial en dicha época y también en dicho país, justamente recalcando que posteriormente se había leído las obras de Carlos Fuentes y cómo este escritor refleja su cultura, su historia, ¿no? En diferentes aspectos, convirtiéndolo ya en algo contextualizado y justamente direccionándolo de acuerdo a aquella época, algo que pasa justamente con esta obra de Pedro Páramo. Pedro Páramo prácticamente es una obra, bueno, que se sabe que Juan Rulfo no tuvo muchos libros, aproximadamente algo de 3 libros nada más, si es que no me equivoco. Dentro de esta obra de Pedro Páramo, prácticamente si escuchamos el nombre Pedro Páramo, nos hacemos ya la idea de que va a tratar de quién, pues más en el autor y todo ello, solamente lo que importa es sacar toda esta historia por su estilo, quizás esos saltos de personaje. Vine a Colama porque dijeron que acá vive mi padre, un tal Pedro Páramo, claro, pero luego quizás vas a pensar que, bueno, empiezan, no sé, algo lineal, pues prácticamente no lo fue, y eso hace que la obra y más envolvente, sobre todo al lector, que lo trate de atrapar con cada línea, cada palabra en la cual te hace partícipe inclusamente en eso, porque hay situaciones que te permiten eh, como que meterte dentro de esta historia. Ya, bueno, todo comienza cuando, bueno, se menciona que se fue a Comala en busca de su padre. Claramente él no quería prácticamente ir a ir y bueno, no quería conocer a su padre. Entonces prácticamente como que no lo veía. Él decía el marido de su madre, ¿no? Casi en su lecho de muerte, su mamá apretándole la mano, le dice, ¿no? Me dice, mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo. Y tantas veces de que se lo repetía como constantemente, como que ya se había hecho como una ilusión y como que ya tenía como decir esa intriga, por decirlo así, ¿no? Entonces no puede ser otra cosa, sino que decirle que sí lo haría. Bueno, y luego ya prácticamente su mamá le dice, ¿no? Que se lo pague, que no le reclame directamente a su papá, sino que le pida todo lo que prácticamente le arrebató, pues, porque Juan Pedro Páramo en sí se casó con Dolores, estuvo con ella solamente para saldar una deuda que ellas tenían. Bueno, que él tenía, pues, su familia tenía con la familia Preciados. Dice, entonces no puedo hacer otra cosa. Luego dice, todavía no me lo había dicho. No vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Y ya luego, él dice, nos menciona ya, por eso fue a Comala. Luego ya nos da, ese es como prácticamente ya todo ese enlace de cómo nos va a orientar la aislación, por decirlo, de la historia. Pero de lo que su mamá, de lo que es, bueno, su mamá en su lecho de muerte está, prácticamente ella está acostada, no acostada, le dice, ¿no? Que vaya en busca de su padre, aparece lo que está en Comala, bueno, de lo que está con su mamá, bueno, fallece, luego está en Comala, inclusamente era como que un lugar, cuando él fue un lugar muy solitario, se escuchaban ecos, pero prácticamente ahí no, era como que cuando él empieza a caminar, y era como que tenía como que bochorno, algo, sentía mucho calor. Es prácticamente, como decirlo así, ese ahogo, ese fue lo que ocasionó su muerte, ¿no?
ya bueno, dice, sube o baja según se va o viene, para que él sube, para el que viene baja. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Porque justamente ahí el que se encontró con un arriero, era Abundio Martínez. Y justamente le pregunta pues cómo se llamaba ese pueblo y él le dice Comala, señor. Dice, ¿estás seguro que ella es Comala? Seguro, señor. Justamente ya bueno, le sigue el paso a Bundio, bueno, Pedro Páramo le sigue el paso a Bundio. Y bueno, él le dice, ¿no? Que viene en busca de su padre, pues porque dice, ¿y por qué se ve tan triste? Son los tiempos, señor. Bueno, él le preguntó. Yo imaginaba ver aquello de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia, entre retraso de suspiro. Él prácticamente tenía esa ilusión en ese sentido como la que era un lugar muy hermoso porque justamente su mamá era como que añoraba, extrañaba mucho Comala, entonces eso lo quería ver cuando, o sea, ese reflejo que tenía su mamá, él pensaba que iba a conseguirlo y iba a sentir lo mismo prácticamente al momento de ir a Comala, pero prácticamente no encontró nada. Bueno, luego dice a Yeye pasando, luego dice, ¿y a qué va usted con malas, si se puede saber? Eso es lo que le preguntó Abundio. Y bueno, le dice a conocer a mi padre. Bueno, voy a ver a mi padre, voy a ver a mi padre. Y él le dice, ah, qué bueno, ¿no? Ah, dice, volvimos al silencio. Bonita fiesta la se va a armar. Sea usted quien sea, se va a alegrar a verlo. Luego ya cuando ellos van caminando, pues le pregunta cómo se llamaba su padre. Y obviamente se dice, así me dijeron, dice, bueno, ¿y qué trazas tiene su padre? Si es que se puede saber, o sea, qué aspecto. Pero él no sabía, pues claramente Juan Preciado no sabía por motivo de que, pues, claramente no lo conocía. Dice, no lo conozco, solo sé que se llama Pedro Páramo. Ah, vaya, sí, así me dijeron que se llama. Y ya bueno, entonces ese arriero le va diciendo, pues, ¿no? Y se oye otra vez, el arriero dice, ¿a dónde va usted? Voy para abajo, señor. ¿Conoce un lugar llamado Comala? Perdón, para allá mismo voy. Dice, yo también soy. Y luego le menciona que él también era hijo de Pedro Páramo. Eso le comenta a Juan. Y luego justamente, ¿quién es? ¿No conoce usted a Pedro? Y luego le dice como que le hace mucho calor aquí. Y luego hace como que ¿quién es? Él volvió a preguntar. Y le dice, es un rencor vivo. Luego cuando él va caminando, el arriero le dice que vaya por el puente. Y bueno, ya pues se desaparece Abundio. Y bueno, mientras iba caminando, pero Juan Preciado, él se sentía muy sofocado, sentía mucho calor, parecía como que ya le faltaba respiración, caminaba, bueno, caminó por el puente y justamente encontró como una casita. Y es donde, bueno, él siguió, claramente Arrieros ya siguió su camino, él llega ahí y justamente abre la puerta y encuentra a una señora que era Eduviges. Eduviges, bueno, ella le dice que le está esperando y Juan Preciado le dice que a mí no me espera nadie. Entonces, Juan Preciado prácticamente se quedó ¿qué fue? Como que, ¿qué pasó? ¿No? Y luego, Pedro, Juan Preciado, estaba como que confundido, pues porque, y Edwige le dice, es que a mí tu Doloritas, Doloritas me dijo que tú ibas a venir. Entonces él como que, ¿cómo? Si mi mamá está muerta, ¿no? Y ya, pues, y luego justamente antes de eso también le dice, que quién la había traído, pues quién le había dicho, y le dice que a Bundio, de un arriero, y Edwige le dice que cómo es posible que él haya sido si él estaba muerto. Entonces, ay, ¿cómo pudo ser, no? ¿Cómo pudo ser él si él estaba muerto, no escuchaba, era sordo, era mudo? Entonces, como que, y él dijo, no, tú estás confundido, ¿no? Y él dice, no, si el Abundio que yo conozco, que yo he conocido recientemente, sí habla, sí me escuchó perfectamente. Y él dice, no, ¿a quién habrás visto, no? Pero él como que ya como que se queda en ese sin sabor que por qué sucede esto. Porque no entendía, yo también hubiera estado confundida. Luego ya, cuando se menciona, bueno, y bueno, cuando él incluso se quedó confundido, ya de por qué, cómo ella sabía de que su mamá
Ya bueno, incluso su mamá, bueno, él no entendía por qué su mamá le había dicho, pues si su mamá ya había muerto hace 7 días, pues, y le pregunta, pues, ¿no? ¿Cuánto había muerto? ¿Cuánto tiempo? Y dice, ¿cuánto se murió? Y le dice, hace 7 días. Y luego, pues, ella le dice, ¿no? Pobre de ella, se ha de sentir, se ha de haber sentido abandonada. Nos hicimos la promesa de morir juntas, de irnos las dos para darnos ánimo una a otra en el otro viaje, pero si necesitara, por si acaso encontráramos alguna dificultad, éramos muy amigos. Nunca le habló de mí y ella es como, él le dijo que él nunca le había hablado de ella, entonces no la conocía. Entonces era como que él se sentía confundido porque no entendía, ¿no? Y justamente ella le dice que Doloritas era muy hermosa, que sus ojos, incluso que era, hasta que se hacía querer muy rápido, porque le dice, tu madre era tan bonita, tan digamos que tan tierna, que daba gusto quererla, daban ganas de quererla, de modo que me llegó ventaja, ¿no? Pero tengo seguridad que la alcanzaré. Solo yo entiendo lo lejos que está el cielo de nosotros, pero nosotros cómo cortar las heridas. Él los dispongo, o tú quieres forzar a disponer antes de tiempo. Perdóname que te hable de tú, lo hago porque te considero como mi hijo. El hijo de Dolores debió, y ahí donde menciona, el hijo de Dolores debió ser lo mío. ¿Por qué? Y justamente es porque eh, bueno, cuando se casó su mamá, Dolores, fue su noche de bodas con Pedro Páramo, un brujo, por decirlo así, un brujo, un tal Osorios, le había dicho que no podía, o sea, porque como era su noche de bodas, iba a haber una, por decirlo, una luna llena, por decirlo así, como que la luna iba a estar brava, porque si se acerca, y la cual no se podía acercar a ningún hombre, y claramente Dolores le creyó, y es lo que a, le robó a Eduviges para que ella se vaya. Bueno, y entonces ella le robó a Eduviges para que se quedara, ¿no? Para que esté ahí, para que se haga pasar por ella en ese día, pero bueno, algo, y justamente ella no se va a dar cuenta, ¿no? Pero prácticamente fue en vano, pues, porque cuando ella se fue, claramente no se dio cuenta Pedro Páramo, pero y cuando ella pensaba, ¿no? Que iba como que a suceder algo, en realidad no sucedió. ¿Por qué? ¿Por qué motivo dirán, no? Fue porque Pedro Páramo había venido tan cansado que se había quedado hasta dormido, que incluso hasta roncaba. Hasta roncaba. Entonces, bueno, ya luego eso fue, creo que más salté yo también. Antes de eso nos mencionaba también sobre que ellos, bueno, Juan Preciado escuchaba como que sonidos, ecos, y es donde empiezan, ya como que se menciona, bueno, ya se menciona, o sea, en el sentido como que se plasma en la infancia de Pedro Páramo, cuando él estaba en el esposado, y justamente su mamá le dice, ¿qué tanto haces, no? En el esposado, y él le dice, nada, mamá, pero realmente estaba pensando, recordando a su gran amor, Susanita, ese es su amor, prácticamente que incluso cuando él pensó que se iba a hacer realidad, iba a funcionar, por decirlo así, porque se dice que es su segunda esposa, pero prácticamente no lo vi como que se casaron o algo así. Bueno, este, estaba recordando a ella cuando ellos iban al río a bañarse, cuando jugaban con papalotes, jugaban papalotes, y entonces era como que bueno, él recordaba y bueno, por lo que extrañaba, ¿no? Dice, pensaba en ti, Susana, en las lomas verdes, cuando volábamos papalotes, en la época del aire, oíamos allá abajo el rumor vigente del pueblo Pi, mientras estábamos encima de él, arriba de la loma, en tanto se nos iba el hilo del cáñamo, arrastrado, arrastrado por el viento. Ayúdame, Susana. Y las manos suaves se apretaban en nuestras manos. Suelta más el hilo. Luego nos menciona, tus labios están mojados como si lo hubiera besado el rocío. Dice, de ti me acordaba cuando tú no estabas mirándome en tus ojos de agua marina.
luego de eso nos menciona cuando le dice a su abuela que le dice a su madre que su abuela desgranar maíz, pero cuando se va a ver a su abuela ya prácticamente ya lo habían desgranado. Y era como que su abuela como para que vienes, ¿no? Luego ya creo, pero no, ya es algo acontecido, algo resumido en ese aspecto, cuando menciona en su infancia, de este, ya. Luego también nos menciona la parte de, nos menciona que, bueno, le iba contando, ¿no? Que también Eduviges le gustaba ver Páramo, por lo cual luego aparece esto ya cuando le gustaba ver Páramo, así que no se le fue como eh, muy complicado ir su noche de bodas a, a a estar bueno con Pedro Páramo, ¿no? Dormir con él así porque le gustaba y justamente le dice, estaba un pelo para yo ser tu madre, ¿no? Pues tú sos mi hijo, pero prácticamente no lo fue. Luego justamente ella mencionaba de que Doloritas siempre había odiado a Pedro Páramo porque sí, o sea, como que siempre le decía qué hacer y cosas así, como que era muy sufrida. Y justamente luego cuando ella empezó a suspirar, y él dijo que quisiera hacer un sopilote para poder volar hasta donde está su hermana. ¿Y para qué dijo eso? Y Juan Preciado, bueno, le dijo, no, no se diga más, te vas, así no. Pero le dijo como que muy sutil, así como que te vas, anda pues a la casa de tu hermana. Ella como que prácticamente ella siempre estuvo a la espera, por decirlo así, a la espera de que la vaya a ver. Nunca fue, nunca fue. Ya luego, Juan Preciado va como que, con razón estuvimos derrimados, ¿no? En mi tía Gertrudis. Y él como que todo tiene sentido, ¿no? Porque siempre le decía cuándo va a venir él a ver, a ayudarte, pues nunca la llevó. Ya luego dice, luego ya nos menciona, sobre la muerte prácticamente de Miguel Páramo, el hijo sí reconocido de Juan Preciado, porque de Pedro Páramo, perdón. Pedro Páramo sí fue reconocido. Dirán por qué no. Claramente ahí se da cuenta Juan Preciado que tiene hijos, que todos son sus hermanos de Juan Preciado, de Pedro Páramo, porque había tenido creo, había tenido con todas las mujeres. Y como dicen, ¿no? Como en Eduviges había dado, y bueno, en la parte de Eduviges mencionaban como que Eduviges había dado hijos a todo el mundo, igual que Pedro Páramo, pero bueno, ya bueno, luego ya como que se escucharon como no pasos, sino, dice, ¿qué es lo que pasó, doña Eduviges? Ella sacudió la cabeza como si despertara en un sueño, y Eduviges le dice, es el caballo de Miguel Páramo, y ya pues que galopa por el camino de la media luna. Entonces viven en media luna, no hayan, y obviamente dice nadie vive. Algo que también le dijo a Unio, ¿no? Pues si es que encuentras a alguien vivo, ¿no? Quizás pobre no puede remordimiento. Ellos eran inseparables. Por eso solamente el caballo va y viene, porque luego de su muerte estaba, por decirlo, estaba ahí, de que en cualquier momento iba ya a morirse, por decirlo así. Luego nos mencionaban también sobre Miguel Páramo, sobre aparte de su muerte, que él había violado varias mujeres, que se le habían dado, bueno, le habían, por decirlo, dado pues, este, así, a bandeja, por decirlo así, ¿no? Le ha dado a bandeja dichas mujeres. También incluso había matado al hermano del padre de Rentería y había violado a la sobrina del padre, pues que era Ana. Y justamente el padre de Rentería no quería darle los santos óleos, pues por motivo no lo quería decir, no quería hacer nada, pero este padre era doble moralista, de verdad, porque ya bueno, por el mismo motivo de que había muerto, incluso su padre, Pedro Páramo le fue a rogar al padre de Rentería para que le haga la comunión, no, pues porque él no quería, él dijo que no, lo rotundo, pero cuando vio monedas, ahí sí, como que aceptó, dijo sí acepto, sí a todo. Y bueno, prácticamente como que luego él ya, lo voy a tratar de resumir para que no sea un video muy extenso,
y también para que invitarlos a leer. Bueno, en esa parte ya de Padre Rentería, bueno, que se deja sobornar en realidad, como él decía, de qué sirve la fe, por decirlo así, de qué sirve la fe si la fe no me mata, no me tapa el hambre. Era prácticamente eso, ¿no? Porque él vivía de esas monedas, de esos sobornos, por decirlo así. Eso es lo que él trataba de mencionar cuando él no podía dormir, no solamente una parte donde él dice que no podía dormir porque sentía esa culpa, ¿no? Porque tantas personas devotas con esa fe, no han alcanzado el perdón, porque mencionaban ahí sobre Duiges, porque Duiges era un alma, un alma en pena prácticamente porque su hermana María había ido en busca del padre Rentería para que le perdone, pues porque ella se había suicidado y justamente ella estaba muy mal. Y justamente ella le había mencionado, María le había mencionado, que usted ha mencionado, que no recuerdo muy bien, le dijo, cómo lo dijo, que cuando alguien sufre, ¿no? Ese dolor ya que no es ajeno a ella, creo que incluso se retorcía del dolor, ella pues tuvo que acabar con su vida, pero no, él no lo vio así, pues hasta luego, ¿no? Que incluso el hijo, ¿no? Duiges le dio pues al apoyo a todo el mundo, le dijo, ay, dijo, le dio hijos, dijo, hijo, el apoyo siempre ella era siempre donde la gente se iba a esperar, ¿no? Ahí, y era como que, ¿para qué? Como dice, tantas cosas buenas que había hecho ella, para que para las finales cómo acabar, ¿no? Ya bueno, luego se sabe también cuando nos cambia ahí como un panorama cuando menciona cuando lo cargaban, luego fueron a cargar a Miguel Páramo, como que decían que pesaba mucho, claramente, por todos los pecados que había cometido, ¿no? También nos mencionaba sobre que la pena era prácticamente Pedro Páramo había como que, pues decirlo como que tenía dinero, tenía ese poder sobornado, ¿no? Siempre se salía con las suyas hasta Miguel Páramo. También luego también nos menciona, ya cuando a Don Fulgor, menciona a Don Fulgor, que era el parte administrativa, como secretario de Pedro Páramo, por eso yo me confundo con Pedro Juan, con Pedro Páramo, y de este hombre de 54 años soltero, justamente va en busca de Eduviges para que le haga compañía, pues porque a Pedro Páramo y él se le había dicho casi sollozando, llorando, para que vaya, pues, ¿no? Y ella le dijo, él te dijo, ¿no? Él te dijo que me vengas, a suplicar, vengas así, ¿no? Y como llorando, vengas llorando a pedírmelo. Y le dijo, sí, bueno, sí. Y ya, luego luego de eso, cuando de todo de lo que está contando, luego como se va, bueno, Eduviges, y él, Juan Preciado se queda como costado, y luego es como que se levanta porque había escuchado como un grito y aparece ahí Damiana Cisneros, esta que era sirvienta de la media luna de Pedro Páramo. Y esa le dice, no, porque como que quién era, no, ella pensaba que era Duiges, pero no era ella. Y él le menciona que Duiges había muerto y que aquí había muerto un hombre ahorcado, tiene un nombre, no me acuerdo. Bueno, que había quedado ahí. Entonces se había ahorcado, entonces ella explica como que, no, si él le dice, no, Duiges había muerto. Seguro el pobre Duiges está penando, todos estaban muertos. Luego cuando ellos salen, bueno, ella le vino a pedir posada porque le habían dicho que él estaba ahí y él dice, pero ¿cómo sabe? No, cuando sale, ¿cómo sabe como que yo iba a venir, que yo estaba aquí, no? Y él le dice, no, es que a mí me han dicho. Y entonces, bueno, que le habían avisado y que le venía a dar posada. Y como que se queda medio dudoso ahí, medio como que tú también estás muerta. Y entonces desaparece. Y él empezó a gritar Damiana Cisneros. Y luego ya de eso, él seguía caminando, y sentía como que le faltaba el aire. Luego cuando llega a un punto, encuentra a Donis,
justamente hay una parte ahí donde se puede percatar que se comete el incesto. ¿Por qué? Porque Donis había estado con su hermana. Bueno, habían cometido pecado claramente. Este, así como Adán y Eva prácticamente, porque ahí se observa cuando ellos estaban desnudos. Bueno, hombre se queda como que pasmado, ¿no? Porque cuando él ve, le dice, pasa, no entra. Este, estaban en cueros, prácticamente lo decían en cueros, pero estaban desnudos, estaban desnudos. Y la mujer está sentada y cuando le dice, pues como que le dijo que eran, ella le sonríe, ¿no? Y era como que, bueno, ya le da como un petate, algo así, un petate. Y ya, pues sí, justamente ya, Dorotea le dice a Adonis que quién era, pues, porque qué sucedía, pues, prácticamente, porque no sabía, él está borracho, y le dice está borracho, y ella le dice, no, es asustado, él mencionaba sobre su que venía en busca de su padre, y él se queda como que, no, o sea, no hagas caso, así como que no se importa ya. Luego cuando le invitan, bueno, él se duerme, pero no puede dormir porque se sentía sofocado. Luego hay una parte donde menciona que Donis se iba a ir a ver un becerro. Y ella, bueno, cuando él sale, le dicen, ¿no? Cuando tú se levanta Juan Preciado y le dice a ella que ya no va a regresar, o sea, él, pues, ¿no? Y él le dice, pero son hermanos, y él le dice, sí, bueno, es mi hermano, pero, bueno, ella no salía, de ahí prácticamente dijo que se escucha, y luego también le menciona sobre que se escucha ecos, que la gente no sale, que por miedo, que no sale no sale de día, sino sale de noche, algo así, entender que había voces. Entonces ella le dice que ya no va a volver. Donis, que él estaba esperando que alguien venga para que la abandone, la deje sola, y ella no podía quedarse sola. Y ahí es donde le dice que no podía quedarse sola, que no quería, que, que, que no, pues que, o sea, como que no, nada que ver, que ella no iba a estar sola, que ella no podía dormir sola, todavía con todas esas. Entonces él le dice que como que no va a dormir, no, él estaba como que asustado, ¿no? Luego ya, bueno, se va a dormir con ella, pero al final sí regresa, justamente regresa, Donis, ¿no? Y le dice que porque, le dice, que es que, bueno, que ella pensaba que él no iba a regresar, y justamente que él dijo que el becerro no lo había encontrado, no había ido, algo así. Ya, luego ya nos menciona, dice, el calor me hizo despertar al filo de la medianoche y el sudor del cuerpo se cayó de aquella mujer hecha tierra, envuelto de costras de tierra, se desvanecía. Él, justamente cuando estaba ahí sudando, él ve cómo su cuerpo de ella se desvanece, es como que se vuelve tierra, y es donde hizo que ella, bueno, justamente cuando le estaba apuntando, ya estaban ellos enterrados, Dorotea, y prácticamente acá la historia empieza a ser contada por Dorotea y por Juan Preciado. Bueno, prácticamente sí, porque bueno, Juan Preciado escuchaba, pero la historia estaba contada, relatándole por Dorotea. Luego le dicen, tengo memoria de haber visto algo así como nubes espumosas haciendo remolinos sobre mi cabeza y luego jugarme con aquella espuma y perderme en su nublación. Fue lo último que vi, dice. ¿Quieres hacerme creer que te mató el ahogo, Juan Preciado? Yo te encontré en la plaza muy lejos de la casa de Donis, y justamente Donis pensaba que se estaba haciendo el muerto. No, él estaba muerto. Este, y ya bueno, entre los dos te arrastramos a la sombra de portal, ya bien tirante, acalambrado como mueren los que mueren. Y ya bueno, tiene razón, dice, bueno, te llamas Doroteo, lo mismo es Dorotea, no es cierto. Me mataron los murmullos, me mataron los murmullos, esos ecos, esos ruidos que mencionaban, ¿no? Y si llega a la plaza, tiene razón, me lleva hasta ahí el bullicio de la gente, porque él pensó, cuando escuchó eco, él pensaba que había gente, pero no era, estaba loco ya. Luego dice, yo me volví loco, perdí la noción, modo Susanita. Ya. Luego, contando esa historia, también nos menciona sobre Susana. Se sabe de que bueno, San Bartolomé de San Juan es el padre de Susana. Bartolomé, bueno, prácticamente, pero hacía todo lo posible, ¿ah? Para que
para que tener a Susanita, porque justamente esperé, esperé 30 años para recuperarte, para, para tenerlo todo y prácticamente para perderlo también prácticamente porque luego de eso ella muere. Dice, esperé 30 años que regresara Susana, esperé a tenerlo todo, no solamente algo, sino todo lo que pudiera conseguir de este modo. Justamente su papá le había ofrecido ser administrador y él no lo había aceptado, le mandaba cartas y tampoco. Y prácticamente aquí se sabe, se menciona que su mamá, como dijo Dorota, si es que tuvo mamá, pues sí tuvo, ya, pero su mamá justamente murió de tisis y como que nadie se quería acercar, pues que nadie iba a verla prácticamente por miedo a hacer que se contagiara, ¿no? Luego justamente se supo Juan, Pedro Páramo, que Susanita se había casado y luego había quedado viuda. Y ya, pero prácticamente como dijo Fulgor le dijo a ella, a que luego cuando le mencionó que había llegado San Bartolomé ahí a hospedarse a su antigua casa de Pedro Páramo, le dice pues que espera que porque no le había dicho nada. Y bueno, le dice que había venido con una mujer, que esa mujer, bueno, y él le dice, su hija, y le dice, no, más, da a entender como, no, es su mujer, porque por cómo la trata, ¿no? Y ahí da a entender como que después de eso, como que, ay, no, que creo que prácticamente como diciendo que es de su delirios, que todo, que cómo se había estado, cómo estaba su estado, por decirlo, de Susanita había sido ocasión de la muerte de su esposo, pero yo creo que fue más, no sé, el infierno que vivía con su padre, pues, ¿no? Que prácticamente la había posicionado como su mujer, aunque él decía, luego justamente hay una parte cuando ya no, le había dado, mencionaba luego cuando las cartas que le había dado y su papá nunca le respondía, entonces San Bartolomé nunca le respondía, y ya pues luego mencionaba también de que, menciona cuando Bartolomé le dice a Susanita, no, pues que Pedro Páramo la quiere, le había dicho que se había enterado de que, de que la quería y que ellos se habían bañado juntos, pues dice, si hubiera sabido, dice, ya, pues, se había salido el indio, el diablo. Luego, para no, porque ya pasaron unos minutos los correspondientes, también nos menciona, quizás hay partes, no sé, bueno, que me estoy olvidando, claro, porque mencionaron también, me olvidé de comentar también sobre la madre bueno, Dolores cuando le fue a decirle que la quería por sus ojos, que le estaba enamorada, que no podía dormir. Fulgor, eso le puede decir Fulgor por parte por mandadero de Pedro Páramo. Siempre Juan está aquí. Le dice que tenía solamente pues prácticamente 2 días para casarse. Y él le dice, no, que 8 días, ¿no? Pero ella como estaba emocionada y le decía que su papá, bueno, Lucas Páramo nunca había aceptado esa relación, pues no. Pero bueno, como él estaba muerto y sus reglas de Pedro Páramo eran suyas, ya no importa. Luego también, bueno, Susanita, bueno, prácticamente cuando le dice Bartolomé, yo estoy como el libro, enredada, en enredos. Bartolomé le dice a Susanita que le dice a Susanita que bueno que la quería, ¿no? En plan, ¿verdad? Y que le iba a dejar, pues porque el padre luego la va a dejar a la casa de, de la media luna, se va a la casa de Pedro Páramo y es para que se vuelva loco, porque prácticamente él había hecho todo ese plan para matarlo, porque él manda a matar a su padre. Y es donde más loca se volvió Susanita. Había un gato, el gato que dice que empezaba a maullar, que no sé cuánto, era estaba recogiendo sus pasos, ¿cómo se llama? Su papá, Bartolomé, porque estaba muerto. Y justamente la pobrecita, la que estaba ahí padeciendo era Justina, que le decía, desgraciada, maldita, tú no te tú no te puedes ir, tú no me puedes abandonar, le decía, porque nadie te va a querer como yo te quiero, así le decía. Es una mala, a mí me daba mucha pena Justina. Justamente ya luego se desata luego Susana, cuando nos dieron Susana, este eh,
puesto loco prácticamente a raíz de todo de eso. A raíz de eso fue porque sucedieron muchos eventos, muchas cosas en la cual Orillo, ¿no? Pues la abuela fue a reunir de su papá justamente cuando escuchaba que era el gato, otra vez el gato, Justina, y no era el gato, era su papá. Y él justamente luego cuando se enteró que estaba muerto, y dice, era él, le dijo, no, él se vino a despedir de mí, no sé cuánto. Prácticamente justamente Pedro Páramo no podía dormir, incluso estuvo en vela ahí parado, viendo cómo se retorcía desnuda ella, el dolor de cabeza. Luego lo mandaron a buscar al padre para que la confesión, luego le haga los santos óleos y todo eso, y ella ya estaba harta ya. Luego cuando ella muere, todo como dije, muere Comala a causa de la muerte, inclusivamente Juan Francisco diciendo, entonces le decía, no, Dorotea, entonces toda esta muerte, bueno, todo lo sucedido, perdón, lo sucedido aquí, prácticamente fue a raíz de la muerte de Susana, me dice, pero claramente que sí, pues porque ella era la mujer que más había querido, apreciado, y Pedro Páramo se vengó de esto. Pero antes de que me olvide de los revolucionarios, porque ahí menciona también sobre los revolucionarios, e incluso esos hombres que cuando no había agua y estaba justamente tartamudo, con el tartamudo se va a decirle a, a Pedro Páramo, te va a decirle a Pedro Páramo sobre la muerte de Fulgor, pues no, que habían matado, cuando justamente corriendo, ¿no? Porque justamente le habían dicho si él era administrador, Medialuna y todo eso, y él dijo que iba así, entonces ahí cuando lo dispararon, luego ya nos da, cuando ya eso, los revolucionarios vinieron a ver a Pedro Páramo, y le dio pues le dio frijoles, le dio chocolate, para hablar. Bueno, luego le dijo que buscas de mí, ¿no? Ellos soplando ahí mientras tomaban mientras iban tomando su chocolate. Se les dice que necesitaban pues más de 500,000 pesos, algo así, o fue una más cantidad. Él le dijo seguramente le podía dar 100,000 pesos y 300 hombres que luego se los tenían que devolver, y el dinero claramente se lo regalaba. Y ellos aceptaron claramente, ¿no? Luego también más allá cuando me hace Susanita, cuando Susanita muere, casi el 8 de diciembre, si no me equivoco, empiezan a sonar las campanas. Empiezan a sonar las campanas y la gente de Comala había pensado que era una fiesta, que era un evento, porque empezaron a decir, el repique comenzó con la campana mayor, la siguiente, las demás, algunos creían que lo llamaban para la misa grande y comenzaron a abrirse las ventanas, pero no era por eso, era por una muerte, era por el duelo de la Susanita, pero no, estos locos pensaban que era por una fiesta, incluso vino gente de otros pueblos y se armó una fiestota, y es donde dijo Pedro Palomo que se iba a cruzar de brazos, me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre, y así lo hizo. Así lo hizo, porque prácticamente desde ahí a toda raíz la gente murió. Luego nos mencionan también no tenía nada, pues no tenían ya la ayuda ni el acceso de Pedro Páramo. Luego también nos menciona cuando Abundio va en busca de Pedro Páramo, bueno, va y justamente encuentra a Damiana Cisneros, y le dice, ay, al que quería pues para enterrar a su mujer, y como que Damiana le dice, pues sí, justamente también quería tomar, y ella le dice que le iba a dar un buen precio, pues, ¿no? Y bueno, y justamente ella le menciona, ¿no?, su cuca, su otro amor, que había muerto, y él quería una ayuda, pero Pedro Páramo le negó, y es donde él saca un cuchillo, y es donde y él bueno, él estaba así, prácticamente como que murió muy rara su muerte, ¿no? Como de la nada, pero no fue de la nada, porque él estaba sentado, él incluso suspiraba entre voces, hablando a Susanita, porque que te fuiste, regresa, le decía, regresa, Susana, regresa.
te esperé tanto, ¿no? Como para que te vayas, ¿no? Dice, sentí que abrí el cielo, tuve ánimos de correr hacia ti, de roerte brazos, de llorar y lloré. Y esta parte de esa frase lo menciona cuando ya, bueno, iba a estar iba a ir Susanita allá. Luego también nos mencionaba, bueno, cuando murió, claramente muere porque tenía un cuchillo y ese cuchillo lo empieza pues porque como no le daba, no lo quiso ayudar, lo cuchilló a Pedro Páramo, pero no sentía ni dolor. Prácticamente como que se dejó ya, pues mátame ya, porque no tiene sentido mi vida. Incluso la gente ya fue en busca también asesinar por próximo la golpeó y esta la metieron pues, ¿no? A la hacienda, por decirlo así, y pero ellos preguntaban cómo está el señor y prácticamente se dejó al abandono. Y justamente casi ya cuando muere, Pedro Páramo dice, Susana, dijo, luego cerró los ojos, dice, pero antes de eso dice, todos escogen el mismo camino, todos se van. Después volvió al lugar donde había dejado sus pensamientos. Susana, dijo, luego cerró los ojos, yo te pedí que regresaras. Y luego también mencionará Susana San Juan. Quiso levantar la mano para aclarar la imagen, pero sus piernas la retuvieron, como si fuera de piedra. Quiso levantar la otra mano y cayendo despacio de lado hasta quedar apoyada en el suelo como una muleta de su hombro deshuesado. Esta es mi muerte, dijo. El sol se fue volteando sobre las cosas y se le dobló su forma. Sus ojos apenas se movían. De pronto su corazón se detenía y parecía como si también se detuviera el tiempo y el aire de la vida. Con tal de que no sea una nueva noche. Pensaba ella. Soy yo, don Pedro, dijo Damiana. ¿No quiere que le traiga su almuerzo? Pedro Páramo respondió. Voy para allá. Ya voy. Se apoyó en los brazos de Damiana Cisnero e hizo intento de caminar. Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra, dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. Y así es como termina Pedro Páramo. Los invito a leer esta obra que te va a enganchar desde inicio a fin, porque yo pensaba que al regreso de Susanita, que yo obviamente ya estaba loca, estaba delirando, iba a ser distinto, pero esto nos da a entender que cada historia es como que ideas revueltas, ideas tan magistrales de este escritor en la cual te trata de meter dentro de esta época, incluso temas tan controversiales, ¿no? Como la violación, y sobre todo este tema central que acá es la muerte. Todos estaban muertos, incluso yo sentía que estaba muerto junto con ellos. Y bueno, para no ahondar más, muchas gracias.